Estábamos viendo el pasaje central, eso es lo que estábamos leyendo allí en el capítulo 28. De allí sacamos el carácter de Cristo, Señor y Salvador. Y en la gracia del Señor, espero podamos verlo a lo largo que nos toque compartir este libro, ¿no? Eh, ¿Por qué Señor y Salvador? Ya lo hemos anunciado varias veces. Es por ver el testimonio de la iglesia. De hecho, vemos a Cristo a sí mismo, la continuación de sus hechos y sus obras en este libro. Es el poder de Él, el poder del Espíritu Santo viene a su iglesia, y es por Él que viene esta promesa del Padre, cuando es recibido arriba, y es lo que se le prometió, y Él da este poder a su iglesia para testificar de Cristo, para testificar de Él. Y Él está sentado, reinando, y ha mandado a su iglesia a anunciar sus buenas nuevas, su evangelio, la reconciliación con todos aquellos que están enemistados con Dios, muertos en delitos y pecados. Él vino a buscar lo que se había perdido, lo hizo posible con su vida, desde la cruz, con su resurrección, y ha dado el poder a su iglesia para ir a buscar a todos aquellos que el Padre le ha dado. Y acá es cuando, en pos de esa labor, es como Pablo, a esta altura, desde el capítulo 28, él ha padecido diferentes situaciones junto con otros hermanos, pero está preso, esperando la audiencia para dar testimonio de Cristo, y en eso no hemos llegado todavía para allá. Si Dios quiere, lo veremos. Pero nosotros nos encontramos en el día de hoy, o en este tiempo, desde el capítulo 14, ¿sí? Capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, versículos 19 al 23, vamos a ver hoy, si el Señor así lo permite. Dice lo siguiente: entonces vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entraron en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, oremos que Dios guarde nuestros corazones y podamos ver a la luz de las Escrituras el testimonio de la iglesia, el testimonio de Cristo, y cómo ellos lo llevaban a todos lados, pero sobre todo cómo se aferraban nuestros hermanos a la obra de Cristo, a que Él es el que los fortalecía, Él es el que los sostiene, y este es el Jesús, Señor y Salvador, que fortalece a los suyos, aún en medio de diferentes situaciones que nos toca atravesar, como por ejemplo en este caso, diferentes tribulaciones que atraviesan nuestros hermanos. Él es el que los sostiene, Él los fortalece, Él es el que los guarda. Así que Jesús, Señor y Salvador, nos fortalece. Vamos a orar y veamos el pasaje en el día de hoy. Señor Dios, te agradecemos en esta noche que podemos estar juntos y poder ver tu palabra. Ruego tu misericordia para que nos acompañes y podamos ir a ella en las Escrituras y ver a Cristo, contemplarlo, considerar también el testimonio de la iglesia, de tus santos, cómo ellos vivieron en este mundo en tinieblas y cómo se comportaron, cómo respondieron, cómo te glorificaron en medio de diferentes situaciones que les tocaba vivir, qué aprendieron de tu persona, qué aprendieron de tu testimonio y cómo lo ponían por obra, Señor. Por eso te ruego que, así como vemos este testimonio en las Escrituras de nuestros hermanos, aferrados a tu gracia, a tu misericordia, a tu cuidado, descansando, Señor, en tu soberanía, así también en estos tiempos que nos tocan vivir, que tu iglesia, Señor, pueda mantener los ojos puestos en tu persona, en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia, en tu soberanía, haciendo tu voluntad. Te ruego que nos ayudes y nos des sabiduría, Señor, a nuestro corazón para aprovechar cada día de vida que nos das. Por amor a tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, una de las, o mejor dicho, lo que habíamos visto la última vez desde este último domingo que estuvimos juntos, vimos a Jesús como soberano, a nuestro Señor lo vimos como soberano. ¿Y por qué hablamos de su soberanía? Bueno, porque a donde nuestros hermanos llegaban,
a donde ellos iban, compartían el Evangelio y sucedían dos cosas. Había salvación o endurecimiento. Había personas que recibían el Evangelio y había rechazo. Eso lo encontramos en todo lugar y cada vez que nuestros hermanos llegaban, sucede eso. Entonces, lo que nos encontramos en el último domingo es que nuestros hermanos llegan acá a Listra y hemos visto el caso de este hombre que estaba postrado en ese lugar, que Lucas no lo describe, pero que escucha el Evangelio y parece que en medio de toda esa multitud que avanza en sus diferentes quehaceres, este hombre está prestando atención a las palabras de Pablo. Pablo está anunciando el Evangelio, este hombre escucha y la salvación llega a este varón, ¿sí? Y así ha sucedido en diferentes lugares, solo que hasta ahora encontramos el testimonio de este hombre nada más, pero si hacemos un recuento para atrás, vamos a ver que en otros lugares había cantidades inmensas que conocían al Señor o que recibían a Cristo por la predicación del Evangelio. Y esto no quiere decir que el Evangelio, o que Pablo ese día se levantó con mala gana y estaba predicando con pocos esfuerzos, o no tenía ganas. No quiere decir eso. Es el Evangelio, es Dios mismo que obra, es el poder de Dios obrando de su manera soberana en ese lugar. Y hemos citado Romanos 9 cuando dice que de manera que Dios de quien quiere tiene misericordia y de que no. De a quien quiere endurecer, endurece. Y es así. El Evangelio no es que Pablo dice, bueno, a ver, yo le voy a hablar solamente a este hombre porque la realidad que la condición en la que está es muy triste y a ustedes no porque no se lo merecen. No hace eso Pablo. El Evangelio no hace acepción de personas. Llama a todos los hombres, Dios llama a todas las personas a que vengan y se arrepientan. Y el que escuchó en ese momento, y no por méritos del hombre, fue este hombre que estaba ahí postrado, se arrepiente, tiene fe, hay una obra sobrenatural de Dios al escuchar el Evangelio, y luego va a ser sanado, pero hay una sanidad completa que va desde el alma hacia afuera físicamente hablando. Sucede todo eso en la vida de este varón. Nuestros hermanos han pasado por Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, y hoy, digo hoy por el pasaje que nos toca, Derbe, han atravesado todas estas ciudades anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero pensando en el domingo, recordemos, Pablo estaba anunciando en Listra, allí anuncian el Evangelio, y la gente pasaba por lo visto y no se detiene hasta que no sucede el milagro. Las personas no se detienen o no ponen la mirada hacia donde están Pablo y Bernabé hasta que no acontece ese milagro en la vida de este varón. Hasta el momento me da la sensación, o no la sensación, mejor dicho, vemos cómo en las Escrituras, cuando es anunciado el Evangelio, inmediatamente se hace visible aquellos, como dice el Señor, estos no tienen, a ver, los enfermos tienen necesidad de médico, pero los que están sanos no. Y esto pensando en cómo el hombre, en su orgullo, en su soberbia, en su jactancia, no ve la necesidad de Cristo. Entonces todos los que pasaban ahí, todos los que pasaban delante de la predicación de Pablo, no miran a Pablo o no van a escuchar a Pablo hasta que sucede lo que sucede con respecto a este milagro. El Señor mismo dijo, yo vine a llamar a pecadores y no a justos. Y no es que había justos, pero estas personas mismas que estaban cuando el Señor predicaba, se veían justas a sí mismos. Justas sin la necesidad de Jesucristo, sin la necesidad de Él. Por eso Jesús dice, yo vine a llamar a pecadores, a que se arrepientan, no a justos. Y es parecido, es el mismo cuadro que vamos a encontrar siempre, incluso cuando le toque compartir el Evangelio a usted. Va a haber personas que le van a decir, yo no tengo necesidad de Cristo, así como estoy bien. Y si la persona se va a ver sana, la persona se va a ver justa, se va a ver bien, sin necesidad del Señor. Solamente vamos a ver la necesidad de Cristo, de ese médico, y creo que usted lo ha experimentado, cuando el Señor obra en su corazón.
Es allí cuando nosotros por primera vez vemos desesperadamente la necesidad de nuestro Señor Jesucristo, para que Él obre y trate con nuestra alma, para que Él se ocupe de nosotros. Cuando Dios obra en nuestro corazón es la primera vez que vemos que nuestras obras justas son trapos de inmundicias, que no tienen nada de bueno y que están completamente corrompidas y manchadas por el pecado. Y decimos, Señor, queremos ser encontrados en vos, hallados en vos, que tu justicia sea mi justicia y no la mía. Solamente allí vemos a Cristo, pero mientras tanto vamos a caminar como quizás pasa en este lugar o como los mismos fariseos se plantaban delante del Señor y mostraban ese corazón orgulloso de no tener necesidad de Cristo. Algo que me llamó la atención, el hombre que es paralítico, que estaba imposibilitado de caminar, es salvado y ahora anda. Y sin embargo, aquellos que están andando sobre sus pies y sin ningún problema, en su soberbia y en su incredulidad, están imposibilitados de acercarse a Dios. No hay méritos en ninguno de los dos. No hay méritos en el hombre que fue sanado, ni porque, a veces está esa idea errónea en las personas de decir, no, pero seguramente él tuvo una actitud más humilde porque estaba en esa condición, y siempre las personas que están en una condición tocadas por su enfermedad o por su pobreza, tienen la disposición a escuchar el Evangelio. No, porque si Dios no obra en el corazón, no va a pasar eso. Podría haber sido al revés. Podría haber pasado en cualquiera de los que estaban allí y el hombre que estaba en esta situación iba a permanecer endurecido en su pecado y no ir a Cristo. Entonces no se trata de que, fíjate la condición en la que está. La condición en la que estamos todos es estar muertos en delitos y pecados. Esa es la condición miserable, pobre, que está cada una de las personas, sin Dios y sin esperanza. Entonces, mirá, fíjate que siempre, ¿no? Como le dije recién, está la idea, si es pobre va a escuchar, y si es rico, no. Entonces, eso está mal, eso no es así. Eso no es así. El milagro hace que la mirada de todos, o el paso de todos, mejor dicho, el paso de todos, de lo que estaban haciendo, se paralicen. De repente ponen la mirada en Pablo o Bernabé, los dos que estaban allí con este hombre que estaba acostumbrados a verlo postrado, de repente lo ven parado allí, saltando, quizás no lo dice en esta oportunidad Lucas, no da mucho, pero dice estuvo caminando. La mirada se ponen sobre él, y esto era necesario para que Pablo anunciase el Evangelio, porque recuerden que los milagros, las señales y los prodigios que se hacían, y que el Señor respalda el mensaje del Evangelio, puntualmente es para eso. Era como un llamado de atención para que se anuncie el Evangelio. Pero acá, más que poner la mirada en Pablo para eso, para escuchar o saber qué es lo que pasó, es que lo empiezan a mirar de una manera diferente, al punto de que lo nombran como un dios. Dioses en semejanza de hombre en descendido, y lo llaman Mercurio y Júpiter a Bernabé. Así le ponen, y no es que mirá, se parece al dios Mercurio o al dios Júpiter. No, dicen que son ellos mismos, según la tradición que ellos creían. Entonces, le llegan a atribuir deidades a nuestros hermanos, que pronto hacen todo lo posible para frenar la locura y que dejen de poner los ojos en ellos. Ya cuando hablábamos el otro día, cuando se dieron cuenta, ya estaban llevando un toro para sacrificar, ya tenían las guirnaldas preparadas, estaba todo listo. Entonces, lo que hacen inmediatamente nuestros hermanos es hablarles a que consideren al soberano Dios, al Dios vivo y verdadero, que se vuelvan de estas vanidades y que pongan la confianza en Él y en su Hijo Jesucristo y que se arrepientan. Él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y manda a todos los hombres a que se arrepientan y pongan la confianza en aquel que lo levantó de entre los muertos, a que abandonen estas maldades. Entonces, saquen los ojos de nosotros, no nos miren a nosotros, somos simples hombres, menos nos comparen con Mercurio ni con Júpiter. Entonces, entre estas palabras ellos de alguna forma logran que las personas se saquen la idea de presentar estos sacrificios. Y no sé cómo habrá quedado la situación, como
como confusión, no sé cómo habrá quedado bien, ahora vamos a ver un poco más qué es lo que sucede, pero no sé si fue muy, hoy se me fue la palabra, pero no sé si fue muy convincente para ellos qué es lo que estaba pasando, porque, a ver, ¿cómo puede ser que sucedió esto? ¿Quién está obrando en estas personas o qué clase de personas son estas? Que sucede esto, que un hombre que está postrado, cojo, ahora de repente camine. Algo pasa en este lugar, algo sucede. Entonces, eso es un poco lo que está aconteciendo en este lugar, en este momento. Algo que considerábamos es que quizás como congregación, como iglesia, y hablo de toda la iglesia del Señor, incluso por acá, tenemos que considerar esto porque hoy día quizás no nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones así, de que a alguien le llaman Júpiter y Mercurio, o personas completamente volcadas así de esta manera a la idolatría. Pero sí puede pasar que, según como vimos desde Primera de Samuel, la Escritura compara la adivinación con la rebelión y la idolatría con la obstinación. Entonces, eso nos vamos a encontrar no solamente afuera, sino también dentro mismo de una congregación con personas que actúen de esta manera. Y eso es lo cual la iglesia, en la gracia del Señor, debe tratar, ocuparse constantemente, a fin de que llamar a las personas a que se arrepientan y pongan la confianza en Cristo, ¿sí? Y no estén fiándose de, vuelvo a lo mismo, nadie va a decir que va a creer hoy día, o entre nosotros, yo creo en Júpiter o Mercurio, pero sí hay otro tipo de idolatrías. Puede estar fiada de estar congregando o asistiendo a las reuniones fielmente sin faltar en ninguna, de poder tener una buena lectura todos los días y tantas cosas. O a la hora de animarla a arrepentirse del pecado a la persona, persiste en una obstinación y una negativa de arrepentirse de sus pecados. Entonces ahí tenemos ese mismo cuadro, por eso les decía, no hace falta que uno abra la ventana y mire a los vecinos o el barrio cómo está y diga, no, mira cómo vive este barrio porque está plagado de imágenes y de idolatría. Pero pará, acá también puede pasar, en medio nuestro, no solamente afuera. Y de hecho debemos animar a las personas a que pongan la confianza en Cristo y que se arrepientan de esas vanidades y que se conviertan al Dios vivo y verdadero, que Dios sobre en ellos. Pero miremos acá también. Fíjense que en el versículo que veíamos, desde el versículo 19, entonces dice, voy a leer ese versículo, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Sí? Esto es lo que tenemos acá, ese primer acontecimiento. Ese entonces puede indicarnos que no haya sido de una forma inmediata, o sea, esto no es al momento que ellos estaban tratando de calmar los ánimos o que las personas hagan estas cosas, puede que haya dado lugar a un cierto tiempo que transcurrió en este lugar, pero el punto es que llegan a este grupo de judíos, quizás para en su celo examinar cuán lejos lo habían expulsado, cuán lejos los habían corrido de los contornos en el que ellos estaban, de las ciudades donde venían siendo expulsados. Entonces, es así que llegan hasta este lugar donde otra vez el Evangelio, como vimos, causó un revuelo y no se van a quedar conforme con eso, sino que aún también van a seguir de una manera maliciosa para expulsarlos y seguir y sacárselos de encima lo más pronto posible. Ahora, miraba esto y otra vez, es una locura pensar que aquellos que dicen y que dicen ser pueblo de Dios y que creen en Dios, en su nombre hagan el mal. Es algo que es algo terrible. Y el Señor guarda mi corazón también porque sé que no estoy exento de esto. Pero estas personas dicen creer en Dios y llegan, visualizan a Pablo y Bernabé, quizás siguiendo anunciando el Evangelio en este lugar, y de repente hacen todo lo necesario para que las personas, los gentiles que están en este lugar, los miren de otra forma
y se vayan en contra de ellos. Hacen todo lo posible. Entonces, fíjense, esto es, no es raro, no digo que no pueda pasar porque lo hemos visto constantemente en las Escrituras, pero no me deja de sorprender de la actitud y de cómo procedemos como personas, humanamente hablando, de lo que somos capaces de hacer si Dios no obra en nuestro corazón. A tal punto de enojarme, de encolerizarme y instigar a otros para hacer el mal. Es así como los hombres se unieron, esto nos va a recordar mucho, contra el Señor y contra su Cristo. Es así como ha sucedido y es prácticamente lo mismo que han venido padeciendo nuestros hermanos. Una y otra vez no han tenido inconveniente en unirse las autoridades con los gentiles o los judíos para ir en contra de la iglesia, para tratar de frenar la predicación del Evangelio, para matar a nuestros hermanos, para callar o parar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ha sido, parece, aún peor porque la obra ha avanzado más todavía, como estamos viendo hasta acá. Nuestros hermanos han seguido, por la gracia del Señor, han avanzado, han anunciado el Evangelio, y se cumple lo que el Señor ha dicho y se cumple lo que Él ha mandado. Eso es lo que se está viviendo, eso es lo que sucede. Entonces, ahora, las personas que están acá en Derbe no son ninguna víctima por lo que hicieron tampoco, a la hora de lo que dice el versículo 19, de que, bueno, escucharon a los otros que les dijeron estas palabras o diferentes situaciones, o diferentes cosas de Pablo y Bernabé, se dejaron persuadir, no son ninguna víctima. También tienen culpa por esto. Pero del otro lado, de los que hablan, los que murmuran, son aquellos que dicen conocer a Dios. Son aquellos que dicen que aman a Dios, son aquellos que dicen que tienen la ley de Dios, son aquellos que dicen que son pueblo de Dios, y proceden de esta forma, proceden de esta manera. Vuelvo a repetir, no me sorprende que esto acontezca. De hecho, cuando los ancianos, los fariseos y los saduceos estaban frente a Pilato y el Señor estaba al lado, instigaron a la multitud para que pidiesen por Barrabás y que el Señor sea crucificado. Entonces no es extraño de que algo así suceda en este lugar. No es extraño. Pero de verdad le digo, no deja de asombrarme estas cosas. Entonces, no tienen ningún tipo de reparo. No obran de tal manera que con tal de hacer daño, no importa lo que voy a hacer, es justificable lo que voy a hacer, está bien, me justifico con mis actos, me justifico mi maldad, no tengo ningún problema. No es que se paran a decir, esto está bien lo que estoy haciendo, es justificado esto, está bien incitar, persuadir, utilizar a aquellas personas que no conocen a Dios para que me ayuden en contra de la impunidad de Pablo y Bernabé, o de su rebelión, o esta secta que se levantó, que anuncian Pablo y Bernabé. ¿Está bien? No. No está tal pensamiento. Pero el Señor Jesucristo esto lo anunció. Él dice, estas cosas les hablé para que en mí no tengan tropiezo. Los van a expulsar de la sinagoga y viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, entiendo que el Señor lo ha anunciado. Creo que nuestros hermanos tenían presente estas palabras o estos principios de que si lo hicieron así contra Cristo, a ellos también se lo iban a hacer. Pero es penoso, por otra parte, lo bajo del estado que se hace evidente de estas personas al actuar de esta forma. Lo único que muestran es la necesidad de Cristo al proceder así. El hecho de que con tanta soberbia, con tanta ímpetu, no tienen ningún reparo en atacar a la iglesia de Cristo. Lo único que muestra es la baja condición en la que están y la necesidad de Cristo que tienen. Eso se hace evidente. Eso se hace evidente. Esto no ha dejado de pasar en el día de hoy. Esto es algo que sigue aconteciendo. Ahora, yo
creo que, no sé si recuerdo haber visto alguna, pero si no me equivoco por acá, por lo que es 11, hay sinagogas, corríjanme, ¿sí? Pero que yo sepa, ninguna se han levantado a hablar mal a otras personas que no conocen a Dios contra la iglesia de Cristo al día de hoy. Pero esto se sigue dando porque hoy día hay personas que continúan diciendo que conocen a Dios y actúan de la misma forma que pasó acá en este pasaje, atacando a la iglesia de Cristo, acercándose a personas que no conocen a Dios para hablar mal de la iglesia de Cristo, para sembrar cizaña, discordia, contienda, y juntos, unánimes, atacan a la iglesia de Cristo. O sea, no es algo que ha pasado de moda. Sigue sucediendo esta misma situación. Sigue aconteciendo. Les decía recién, la gente de Listra, cuando Pablo los frenó con Bernabé para que dejen de actuar de esta manera, no sé cómo habrán recibido estas palabras, pero solamente dice que el versículo que veíamos en el capítulo 18, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Me da la idea como que han quedado confundidos, algunos como diciendo, bueno, ¿por qué no se mata el toro? ¿Y qué pasa? Y no entiendo nada, ¿y estos hombres qué hacen? ¿Qué tienen entonces? ¿Por qué actúan así? Entonces, ¿quiénes son? No sé, me da la sensación de ese tipo de confusión y preguntas y confusión que han quedado, que de repente vienen estas personas y les llenan la cabeza y les comienzan a hablar más de la iglesia. Ya el carácter del hombre sin Dios y sin esperanza es muy, se dice volátil, es muy cambiante, y una pequeña chispa inmediatamente hace que explote la persona, y de repente vienen estos y se siembra más discordia y es peor. Entonces vienen y comienzan a decir, estos hombres, mira, estos hombres que hablan del Evangelio, no sabes lo que son. Ya los conocemos, pura mentira lo que dicen, no sabes lo que son, se hacen los santos, pero son flor de diablos. Y así, le llenan la cabeza, causan daño y son de tropiezo. Son de tropiezo. Ahora, se vuelve a dar lo mismo de recién. No hay ningún problema, la gente de Listra no pone ninguna oposición, los miran fijo a Pablo y Bernabé y no tienen ningún problema en ir y apedrearlos, a tal punto que las situaciones con Pablo, porque no dicen nada de Bernabé, lo terminan apedreando, lo arrastran, lo dan por muerto, lo dejan fuera de la ciudad y, si te he visto, y después los judíos se van porque ya lograron su cometido y si te he visto, no me acuerdo. Chao. Versículos 20 y 22 dice lo siguiente, ya lo hemos leído, pero rodeándole los discípulos se levantó, Pablo, y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y a hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Rodeándole los discípulos. ¿Qué discípulos? Eso me pensaba, ¿no? Por eso decíamos que si quizás ese entonces que empieza el versículo 19 no es algo inmediato, quiere decir que han estado más tiempo acá y le ha dado de anunciar el Evangelio y el Señor ha salvado a otras personas, quizás acá, en este tiempo. Entonces, estos discípulos son los que rodean a Pablo, piensan que está muerto, y Pablo se levanta y lo primero que hace es, bueno, pide licencia, vacaciones, no, de ninguna manera. No encuentro a Pablo sintiéndose herido, desanimado, desilusionado con el Señor, haciendo reproches si lo abandonaron. No encuentro a Pablo diciendo cómo puede ser si yo soy apóstol, un apóstol de renombre, conocido, de repente todas estas cosas me pasen. No soy digno de ser apedreado, o tratado así de esta forma.
No, Pablo se levanta, entra en otra ciudad, entra en la ciudad, perdón, y al día siguiente se levanta otra vez para salir a anunciar el Evangelio conforme a la obra que el Señor le ha encomendado. De allí pasan a Derbe. No hay detalles en cuanto a Derbe, el tiempo que estuvieron allá otra vez. Lucas está registrando los acontecimientos que sobresalen o cómo fue pasando todo este viaje que hicieron. No hay detalles si en Derbe sufrieron oposición, pero sí de conversiones al Señor, de personas que Él ha salvado, que los ha alcanzado, y que hicieron muchos discípulos allí por la predicación del Evangelio. Tiene que ver con eso. Entonces, me llamaba la atención porque el viaje, perdónenme por lo que voy a hacer, pero el viaje es como que hace esto, ¿sí? Para acá. Ellos están acá, salen de Antioquía, Tarso está arriba, hacen así y vuelven para acá. Y acá queda Derbe. Y vos decís, bueno, pero tenés acá este paso nomás para hacer para Tarso. No, y vuelven otra vez para acá. Van a volver por acá. No sé por qué hacen eso, pero más que nada vuelven para ver el ánimo de los hermanos y fortalecerlos y animarlos. Pero humanamente miraba eso y digo, pero pará, te queda cerca, Tarso, cruzate ahí y ya te puedes volver fácilmente. Y no, nuestros hermanos, guiados por el Señor, vuelven por el mismo lugar donde fueron maltratados y para ver cómo estaban cada uno de los hermanos y para ver el estado de ellos y para fortalecerlos y para animarlos. No es que dijo Pablo, bueno, mirá, me queda cerca Tarso, ya está, lo demás ya el Señor salvó a los otros, que se encargue Él, que se ocupe de los que Él salvó, Él va a saber cómo cuidarlos, los va a guardar en su lugar. Mirá, me queda cerca. Y no, no hace eso, no hace eso, no actúa de esa forma. Y por favor, no estoy exaltando a Pablo, no estoy poniendo que pongamos los ojos en Él, pero me llama la atención el comportamiento de la iglesia, la manera de proceder de los santos. No es que busca un camino rápido y fácil de escapar de la situación, no, es como que llegan hasta acá y luego van a volver como están cada uno de los hermanos desde donde fueron ellos encomendados. Entonces uno podría decir, pero Pablo ya Pablo y Bernabé ya tienen demasiado, ya hicieron discípulos, ya el Señor los salvó, ¿por qué seguir exponiéndose? ¿Por qué seguir buscando que sean golpeados o algo por el estilo? Y mis hermanos, tener una mirada como esa sería quizás ponerme como el mismo Pedro delante del Señor diciendo, Señor, esto no te acontezca. Quizás sea una mirada terrenal de mi parte al plantear esto a mis hermanos. Y sin embargo ellos están preocupados y quieren volver para ver cómo están cada uno de los hermanos, animarlos, fortalecerlos, y eso es lo que van a hacer. Confirmando los ánimos, fortalecer quiere decir esto, o animar, y eso no tiene que ver con el hecho de que cada lugar donde ellos volvían decían, vamos muchachos, vamos que está bien difícil la cosa, pero allá vamos, que el ánimo no decaiga. No tiene nada que ver con esto. Fortalecidos por la misma palabra del Señor, fortalecidos por la gracia del Señor. Los exhortaban con las Escrituras, los animaban para que pongan la confianza en el Señor. Esto es lo que ellos están viviendo, es lo que Cristo hizo por ellos, y ellos están siguiendo sus pisadas. Ellos están ocupados en aquellos pequeños que Él salvó y vuelven a animarlos y a fortalecerlos para que pongan la confianza en Cristo y para que más allá de las diferentes tribulaciones, persecuciones, aflicciones que les ha tocado vivir, eso no los mueve, no los mueva, no los inquiete de su manera de vivir, sino que sigan aferrados a Cristo y para que su confianza o su esperanza no esté puesta en este mundo, sino para que la pongan en Cristo. Eso es sorprendente. A veces, hace rato no lo cantamos, pero, y no es un reproche,
No es un reproche, ¿no? Creo que lo cantamos en el campamento la última vez, así, con los signarios que teníamos antes. Es el Salmo 46. Y cantamos, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, ¿sí? Lo tengo acá, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, a veces cantamos ese salmo, lo recitamos, lo tenemos en nuestra mente y, y hablamos un poco y a veces un tambaleo de la situación económica del país y ya nos hace temblar y nos mueve nuestra manera de pensar, nos sacude, nos da miedo, nos terminamos comportando igual que aquellos que no conocen al Señor, nos asustamos si el dólar sube. Eh, por eso miraba este pasaje y creo que ese vivir de la iglesia que encontramos acá dista un montón del día de hoy. Y entiendo que han cambiado los tiempos, entiendo que hoy no tenemos este tipo de persecuciones de esta forma de ninguna manera. No encontramos al día de hoy, por lo menos, y esto lo dije el domingo, acá en Argentina, no encontramos algo así. Pero sucede esto. Pablo le va a escribir a Timoteo en su segunda epístola, y Timoteo en el capítulo 16 va a salir de entre estos discípulos que están acá, en Listra o Derbe. Timoteo va a salir de ahí. El Señor va a salvar a Timoteo ahí, en ese lugar. Y no sé si está entre los que ha salvado ya, no lo sé. Pero lo va a encontrar en el capítulo 16 y se lo va a llevar con él. Pero él le escribe a Timoteo y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Evidentemente, esto no es una historia que Pablo le contó a Timoteo, sino que por lo visto Timoteo vio todas estas cosas de Pablo. Y la Escritura también nos enseña a nosotros que el Señor nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas y que no solamente se nos ha concedido creer en Él, sino también padecer por causa de su nombre. Nosotros no hemos visto padecer al Señor Jesucristo, pero no tenemos ninguna duda por la fe de que cada uno de los pasos que el Señor daba, cada oposición que Él tenía, cada maldición que Él recibía, cada amenaza que Él recibía, cada insulto y cada maltrato que Él recibía, los enfrentaba de una manera en la cual no amenazaba, no respondía con maldición, no se burlaba, soportaba con gozo las afrentas, los vituperios de aquellos que vituperaban a Dios cayeron sobre él, dice la Escritura. Entonces, tenemos el testimonio y lo creemos sin ningún problema. Y así también aceptamos por lo que dice la Escritura el mismo testimonio de nuestros hermanos y lo vemos con gozo viviendo todas estas cosas. Y la situación era bastante difícil, bastante complicada. Al punto de que, hermanos, de verdad, esto es algo que hemos dicho siempre, tenías que poner la cabeza y te cortaban la cabeza. Perdías la vida por causa de Cristo. Y esto no es dramatismo, no quiero tocar emociones ni nada por el estilo. Era así, era de verdad así. Y encuentro en el testimonio de nuestros hermanos que están completamente libres de sí mismos ante esta situación. El testimonio de otros es que Pablo no tiene ningún problema en dar su vida por causa de Cristo. Fue apedreado ahora en este momento. Lo rodearon, lo dieron por muerto. Este hombre se levanta y sigue anunciando el Evangelio de Cristo. Y no solamente eso, va a volver de donde fue preexpulsado junto con Bernabé para decirle a los hermanos, miren,
Pongan la confianza en Cristo. Mantengan la confianza en Cristo. Pongan los ojos en Él. Porque es necesario que esto nos acontezca, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Esto es lo que el Señor nos dijo que íbamos a vivir. Pero no por eso quiere decir que Él nos ha abandonado, porque Él dijo, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso, hermanos, es algo que no me deja de asombrar o de meditar y de pensar en todas estas cosas. Miren, de hecho, cada tanto vemos en las epístolas los padecimientos, las situaciones, y por ejemplo dicen en Primera de Tesalonicenses 3, Pablo escribe el sentir de saber cómo estaban los hermanos para que no hayan sido inquietados o movidos en su fe, en su manera de pensar para con el Señor, por las tribulaciones que vivían, y dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, estaban pasando mal físicamente hablando, perseguidos, atribulados. Y me pregunto, estos padecimientos eran, y sé que es verdad, pero veo esto, pero ¿es verdad esto sí? ¿Son padecimientos verdaderos? ¿Pablo está exagerando con los pensamientos, con los padecimientos? ¿Es algo ficticio? ¿Es algo liviano? No, mis hermanos, esto es verdad. Esto es verdad. Y no quiero hacer de este mensaje o de lo que estoy planteando un grupo de kamikazes o suicidas o personas o personas que dicen, no, yo me voy ahora, quiero que me maten por causa de Cristo. No, no es eso. El punto que se veían todo el tiempo, como dice Pablo en Romanos, todo el tiempo somos contados como ovejas. Se veían todo el tiempo como muertos. Y en medio de tribulación, de persecución, lo vivían con gozo. Y a veces me miro a mí que hay otras cosas que suceden en esta vida que me llevan a desanimarme y no es ni siquiera llegar a los tobillos de las situaciones que se viven acá. Pedro, perdón, también les dice, ustedes aman a quien no han visto y es necesario que por un poco de tiempo padezcan aflicciones, pero ellos están gozosos y alegres en el Señor y lo aman. Dice el versículo 23 de la epístola que estamos viendo, de Hechos de los Apóstoles, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos les encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso también me sorprende. Y hablaba un poco de eso hace unos días atrás con el pastor Leonardo. ¡Qué velocidad! ¡Qué rapidez! ¿Cómo puede ser que en todo ese viaje que están haciendo, de ida, el Señor salva y a la vuelta están confirmando los ánimos de los hermanos? Y no solo eso, sino también que se toman el trabajo y dicen, bueno, vamos a levantar ancianos o pastores en cada lugar donde están. El Señor les provee lo necesario para el cuidado de esa grey,
para el cuidado de su iglesia, y lo hace de esa forma. Y veía todo esto y me pregunto, ¿qué es lo que cambió de ese tiempo acá? ¿Qué pasó de diferente? ¿Cambió el poder del Señor? ¿Cambió el Señor? ¿Cambiaron las personas? ¿Cambió la iglesia de Cristo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué me pregunto esto? Y, por ejemplo, ¿qué cambió sabiendo que, por ejemplo, hablamos recién de las tribulaciones? Cuando nosotros confesamos que se nos concede creer en Cristo, eso lo vemos por la Escritura, y padecer por Él, se nos dice en la Escritura que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sabemos que este es el justo juicio de Dios, que ahora somos atribulados para que luego van a entrar aquellos que nos atribulan en su tribulación, para darnos a nosotros luego reposo, dice eso Tesalonicenses. Confesamos, por ejemplo, o vemos el pasaje en Romanos cuando dice que, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Son pasajes que lo mencionamos, se comparten, están en nuestro corazón. Pero Dios nos ayude y nos lleve a considerar y a aferrarnos a Él y a mantener los ojos puestos en Él para no desanimarnos por cualquier cosa. Para no... Hoy, es cierto, hoy no nos persiguen para cortarnos la cabeza, pero quizás nos entretienen. Y quiere el Señor guardarnos para que no sea así, sino para hacer su voluntad en su gracia y hacer lo que el Señor nos ha mandado. Este hombre que tiempo atrás, estoy hablando de Pablo, había aprobado la muerte de Esteban, apedreando a Esteban mismo, ahora mismo está padeciendo por amor a su Señor y está llevando hasta estos padecimientos con gozo junto con Bernabé. Y está fortaleciendo y animando a los hermanos a que pongan los ojos en Cristo y que esto no sea un motivo por el cual se desanimen y digan, no, esto la verdad que no esperaba que el Evangelio sea así, o que pongan la confianza en Cristo, que puedan ver aquel que dio testimonio en toda su manera de vivir y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y que no hubo desánimo, no hubo titubeo, no hubo queja, no hubo desgano, no se enojó contra la voluntad de Dios. Y hermanos, esto no es un reto. Estoy hablando de esto y pienso en mí mismo. Pienso en mí mismo. ¿Qué cambió, mis hermanos? De acá, de ahí hasta acá. Si Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué cambió para que hoy no se dé esta situación de el crecimiento lo da el Señor? Pero quiere el Señor guardarnos para anunciar su evangelio en diferentes lugares. Y si así lo quiere, va a salvar, y si no, lo va a hacer. Pero que esté ese ánimo y esa voluntad de hacerlo y de servir al Señor. No digo que todos sean pastores. Y como diría Moisés, ojalá todo el pueblo de Dios profetizara. Ojalá todos profetizaran. Pero sí el hecho de poder disponer nuestras vidas al servicio del Señor, al servicio de Cristo, y honrarle con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Compartíamos el sábado, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados.
Y el portado varonilmente nos compartía nuestro hermano Leonardo, que no habla puntualmente apuntado a los hombres, sino que es a toda la congregación, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Sí? Después me corregí cualquier cosa. Y habla con esa cualidad o característica que destaca al hombre, pero para que toda la iglesia sea partícipe de la misma y pongan fuerzas a la obra del Señor para hacer la voluntad que el Señor le ha encomendado a la iglesia. Y en ese mismo pasaje, en 1 Corintios 16, 13, dice, velad pues, estad firmes en la fe, por todos varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y empieza a decir, miren, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanás es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanás, de Fortunato y de Acaico, perdón, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, y con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludo a todos los hermanos, saludaos unos a otros con ósculos santos. Y después también pasé un poco por Romanos 16, y todos los hermanos, la descripción que hace es que todos están trabajando, que todos están manos a la obra, que todos están viviendo para el Señor, sirviendo para el Señor, han trabajado en el Señor, han trabajado mucho en el Señor, han servido al Señor. Y hablamos de hermanos que es cierto que sí ha cambiado mucho, eh, lo que es medicina, comodidades, puede ser que haya cambiado muchísimo al día de hoy. Que no tenían todo lo que nosotros tenemos. No había luz, redes sociales, comunicación, tantas cosas que han cambiado, que a nosotros se nos hace más, permítame decir así, más fácil de comunicarnos y a veces termina siendo mal utilizado para cualquier cosa, menos para la edificación o la predicación del Evangelio. Dios nos guarde, mis hermanos, en medio de todo esto y podamos mirar el testimonio de la iglesia como lo encontramos acá en Hechos de los Apóstoles. Pensando en el testimonio y en las cosas que se han escrito, como diría, o como dice, mejor dicho, en Romanos capítulo 15, que es el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces estas cosas se nos han escrito para ser consolados, fortalecidos y tener la esperanza en el Señor, en su palabra, en su gracia, en poder poner los ojos en aquel que sufrió contradicción de pecadores, en aquel que fue con gozo en la cruz, en aquel que dio su vida para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que podamos poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo y ver el testimonio de la iglesia, cómo han caminado nuestros hermanos, para que nos paremos en las sendas antiguas y preguntemos cómo es ese camino que han transitado nuestros hermanos y el testimonio que han dejado por amor a Cristo. Dios guarde nuestros corazones y podamos honrarle con todo lo que somos. Y así también perdone nuestras ofensas y nos ayude a honrarle si es que hasta acá no lo hemos hecho. Amén. El Señor guarde nuestros corazones, hermanos, y continuemos con el tiempo que queda de la reunión. Oremos. Señor, te agradecemos tu misericordia en Cristo, una vez más, por lo que has hecho por medio de tu Hijo, de reconciliarnos, de darnos vida, de rescatarnos, de lavarnos, limpiarnos, de darnos tu Espíritu, Señor, que ha morado en nosotros, ha venido a morar a nosotros para hacer tu voluntad, en su poder y no en el nuestro. Te pido que nos ayudes a ser sabios en medio de este tiempo que nos toca vivir y por tu gracia y tu favor podamos poner por obra tu palabra, llevar a cabo el mandato que nos has dejado, de que podamos considerar para qué estamos puestos, qué es la tarea y la labor que nos has dejado como iglesia, para que seamos luz y sal en este mundo, Señor.
te pido que nos ayudes para seguir anunciando ese evangelio que un día nos ha rescatado a nosotros, así también pueda rescatar y salvar a otros si tu gracia y poder así lo quiere, Señor. Te ruego que nos guardes en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.